Nos encontramos en Monsonís, un pueblo de tan solo 50 habitantes situado a 3 kilómetros de Artesa de Segre, en la provincia de Lleida. Recortada en el paisaje, la silueta de su castillo medieval evoca una época de conquistas y reconquistas en que la lucha por el control del territorio era sinónimo de normalidad. Tiempos de marca hispánica y de dos mundos opuestos, el de los reinos cristianos del norte y el del califato de Córdoba, al sur. Levantado en el año 1024 por el entonces conde de Urgel, Ermengol II el Peregrino, el castillo de Monsonís sigue con la bandera izada, casi 10 siglos después. Su actual inquilino, el barón de Albi, descendiente directo de los primeros señores de la fortaleza, trata desde hace años de acercarnos la realidad de aquellos tiempos, mostrándonos cómo vivían y por qué luchaban. ¿Cuándo se decide construir el castillo? ¿Y cuál es el contexto histórico del primer momento del castillo? El primer momento es cuando llegan los cristianos aquí, con los dos condes, el conde de Urgel y el conde de Barcelona, que por cierto, cuando se conquistan los castillos, pues cada 3 castillos son para el conde de Barcelona y 1 para el conde de Urgel, en relación a los soldados que llevan. Bueno, entonces este le corresponde al conde de Urgel y el gran mariscal era Arnau Mir de Tost. ¿Cómo era la vida en esos primeros momentos del principio del castillo? Pues la vida en estos castillos eran muy de defensa. Al principio estos castillos solamente servían para defenderse y que no volvieran los árabes otra vez a conquistarlos. Desde el punto de vista de la tipología, ¿cómo es el castillo, el castillo de Monsonís? Los castillos de esta zona se parecen bastante porque son unos castillos cuyo varón, el varón jurisdiccional, tenía los poderes de como un juez, como un jefe de gobierno de la zona, y entonces tenían ellos unas zonas para recoger los diezmos, que es la 10ª parte de las cosechas, y unas grandes depósitos para tener trigo. Cobraban los peajes para pasar el río Segre y luego un horno de pan con monopolio, que todos los campesinos tenían que venir a cocer sus panes al horno del varón, al horno del castillo. Esto le beneficiaba al varón y a cambio tenía unos 10 o 12 soldados siempre disponibles, porque a veces el conde se los pedía para alguna conquista. Y para mantener la seguridad sobre todo para de la zona. Asegurar a los campesinos. A lo largo de toda su historia, muchas han sido las eminentes familias que han gobernado el castillo. La primera de ellas en llegar fue la de los Cabrera, quienes a finales del siglo XI casaron a uno de sus miembros con una hija del por entonces señor de Monsonís, Arnau Mir de Tost. Conocido como el Cid catalán, Mir de Tost fue uno de los caballeros más importantes de toda la Alta Edad Media. Su fama de guerrero invencible y un patrimonio que llegó a incluir hasta 50 castillos le convirtieron en toda una leyenda de la época. El castillo es también un archivo histórico, ¿no? ¿Cuál sería el documento más antiguo que conservan aquí? Sí, hay uno, es el 1180, que ya se data, en vez de poner la fecha, que entonces no se sabía qué fecha se estaba, los notarios decían el año que reinando el rey de Francia, Luis, sin decir cuál era, hacía 9 años que reinaba el rey de Francia, Luis. Entonces, por este señal se sabía la fecha. Hace ahora 20 años, esta fortaleza se convirtió en el primer castillo privado de España en abrir sus puertas al público. Pasos como este ensanchan la distancia que separa el olvido de la conservación del patrimonio cultural e histórico. Pero todavía queda mucho por hacer. ¿Estamos al nivel de Europa un poco en el uso y conservación de castillos? Bueno, estamos en el camino. Europa empezó hace muchos años. Europa empezó ya después de la Segunda Guerra Mundial a restaurar su patrimonio, a ponerlo en valor,
a hacer cosas para que la gente lo conociera y a rehabilitarlo. Aquí teníamos otras necesidades. Primero, los ayuntamientos, los pueblos se han preocupado de arreglar las infraestructuras más básicas, ¿no? Las calles, que todo el mundo tenga agua, tenga luz, tenga teléfono, ¿no? Estamos un poco más atrasados. Y poco a poco han ido poniendo los ojos en el patrimonio y en los castillos, ¿no? Ahora estamos en la línea, estamos en el camino, estamos un poco más atrasados que están en Europa, ya hace muchos más años que se dedican, pero bueno, pienso que estamos ya en el buen camino y hemos avanzado mucho. Aquí la música, ¿no? Se ha utilizado la música como reclamo, ¿no? Bueno, cuando empezamos las actividades desde la Fundación Castillos Culturales de Cataluña, empezamos con la música. El ciclo Músicas Castells, Música en los Castillos, nos dio mucho aire para llegar a muchísimas fortalezas y a muchísimo público a la vez. De hecho, hace ya más de 20 años que hacemos este ciclo. Es un ciclo itinerante que viaja por 30 castillos cada año, y a través de este ciclo se dan a conocer los castillos, se da a conocer el patrimonio. Entonces aquí había un buen espacio para la música, siempre es al aire libre, y se empezó con esta actividad porque es una forma de darnos a conocer, ¿no? Y todavía se está haciendo y se está promocionando los castillos a través de la música. ¿Jornadas de reconstrucción histórica, mercados medievales, cosas de este tipo se hacen también? Sí, de hecho aquí en Monsonís fue el segundo mercado medieval que se hizo en Cataluña. El primero era en Montblanc, se hacía allí toda una semana medieval. Después aquí durante cerca de 10 años se hizo cada año un mercado medieval. Y bueno, había un momento que en este pequeño pueblo se reunían casi 17.000 personas. La vida en el interior de los castillos era monótona y hasta aburrida. Torneos y cacerías solían ser motivos de distracción, pero nada como la guerra para combatir el tedio. No en vano, sus inquilinos vivían por y para ella. De aquel estilo de vida, de asedios interminables y cruentas batallas, ya no queda nada. Pero no por ello los castillos han dejado de ser un lugar privilegiado para vivir. ¿Cómo es tener a la familia viviendo en un castillo? Pues es muy agradable porque hay mucho espacio, entonces uno puede tener a sus hermanos, a sus hijos, porque es la obligación del heredero, porque ya sabe que la costumbre catalana era solamente uno de los hermanos que fuera responsable del castillo, pero que tenga la obligación de invitar siempre que quieran los familiares a asistir al castillo. Un castillo debe ser algo muy costoso de mantener, ¿no? Sí, desde luego, sobre todo de tenerlo siempre, o sea, limpio, que no caigan ningunas paredes ni las almenas. En esto hay que tener... Pero bueno, esto es una afición que tenemos y una obligación los que lo hemos heredado. En Monsonís destacan la cuidada fachada exterior o rincones como el oratorio privado para seguir los oficios, el calabozo o un pasadizo secreto escondido en la bodega que se utilizaba para huir del enemigo en caso de necesidad. El castillo tiene bandera, armaduras. Sí. ¿Cuál es el equilibrio entre lo que sería la fidelidad histórica, la realidad, y el nivel y el atrezzo, la escenografía que se puede colocar para atraer a la gente? Bueno, realmente es una frontera difícil y peligrosa, ¿no? En países como Francia, que tiene una tradición de visita de castillos de muchísimos años y de una cultura ya de visita, pueden permitirse algunos lujos que aquí no nos podemos permitir, ¿no? Por ejemplo, allí pueden hablar tranquilamente en Francia de fantasmas, incluso se atreven a proyectar imágenes holográficas sobre un fantasma que existió o que no existió y tal. Aquí nosotros las visitas a castillos las basamos en hechos históricos, ¿no? Obviamente, para atraer al público tenemos que bajar un poco el listón. No podemos hablar a nivel muy científico, muy histórico solamente del castillo. Tenemos que hablar de hechos y anécdotas históricas. Y a partir de ahí el atrezzo es importantísimo. Las personas que visitan un castillo necesitan visualizar cómo era una armadura, cómo era una ballesta, cómo era un arco, cómo eran las armas, ¿no? Sí, es más fácil de fijar la idea, de fijar lo que intentas transmitir, y lo que se trata es que la gente visite los castillos, aprenda de nuestra cultura. Por lo tanto, cuanto más atractivo lo hagamos sin caer en temas fantasiosos, es bueno. ¿Y qué futuro les aguarda un poco a nuestros castillos? Bueno, nuestros castillos les aguarda un futuro, yo pienso que bueno, si se sigue en el ritmo que estamos ahora, ¿no? Porque hemos pasado de estar en un total abandono, sin que nadie se preocupara de ellos, a una situación en que
Hay una preocupación por los castillos, se está dinamizando, se están haciendo actividades, se están haciendo visitas, se están haciendo conciertos. Pienso que el futuro es bueno, siempre y cuando se entienda que estas actividades sirven para que el castillo no se caiga, pero la forma de dar un sentido al patrimonio es que se use. Es el modelo europeo, ¿no? Sí, podemos hacer que nuestros hijos también lo disfruten y nuestros nietos. Deambular por el interior de estos muros produce una sensación ambivalente. El paso de los siglos se hace evidente en cada rincón, pero el recuerdo, la esencia de los que lo habitaron, sigue estando muy presente. Imaginar aquel mundo oscuro, aquellos señores de la guerra velando la espada mientras vigilaban el horizonte, nos hace pensar que la lucha por el poder es inherente al ser humano desde siempre. Tras el éxito de su Nueva Historia de España, José Enrique Ruiz Domènech ha condensado en un breve volumen su visión de un asunto de gran actualidad. De actualidad, de hecho permanente, en los últimos 177 años, desde el fin del absolutismo hasta hoy mismo. Los encuentros y desencuentros entre Cataluña y España. Frente a la óptica sesgada por el interés político inmediato, Ruiz Domènech lo presenta desde el sosiego del historiador y la lucidez que muestra cómo Cataluña y España han vivido su relación entre la memoria que transforma los hechos y el olvido que los borra. La construcción del Estado es la parte más difícil que ha tenido España en estos 177 años y la parte que más ha costado en las relaciones entre Cataluña y España. En 1833, la política liberal, liberándose del absolutismo, creyó en la posibilidad de un Estado centralizado y, naturalmente, con capital en Madrid, siguiendo un modelo afrancesado en parte. Es curioso que era un modelo que venía de la izquierda, porque la cultura liberal, para oponerse un poco a las tendencias disgregadoras que interpretaban como el carlismo, que eran más bien tendencias disgregadoras. Pero a lo largo de estos 177 años, este modelo político de organización del Estado no ha funcionado. No solo porque ha habido numerosas monarquías, ha habido dos repúblicas, ha habido muchísimas sasonadas militares, ha habido algunas guerras civiles, incluida la terrible guerra civil del 36, ha habido demasiadas formas políticas para tratar de organizar un Estado centralizado que no han funcionado ninguna, ni desde la derecha ni desde la izquierda. Por lo tanto, creo, como historiador, poder decir que la parte más imaginativa que tiene el país enfrente de sí es la búsqueda de una organización del Estado diferente a esta. La clave de todo está, una vez más, en que el origen de esta historia de encuentros y desencuentros tienes como matriz el romanticismo. Y el romanticismo inventa la nación. Es verdad que la invención no significa que se trabaje siempre sobre falsos o sobre elementos inexistentes, sobre ficciones. La invención es la construcción de elementos preexistentes maniobrados para dar una explicación concreta. La matriz romántica genera ese tipo de acciones sobre el pasado. De ahí que muchas veces en la renovación de la historia en Cataluña, por el malogrado y admirado Jaume Vicens Vives, que celebramos ahora su centenario de su muerte, era un asalto, como decía el propio Vicens, contra la historiografía de matriz romántica. Uno de los problemas básicos que unifica España y Cataluña, pero en lo malo, ¿no? Esta unificación que a veces se tiene, ¿no? Es que a la muerte de Vicens en 1960, la revolución historiográfica no estaba consolidada. La falta de liderazgo provocó una especie de disolución de aquel gran procedimiento, de aquella gran idea que lideraba aquel hombre, que muchas veces irrepetible, y entonces llegaron el gran movimiento cultural
que fue el mayor movimiento de transformación del siglo XX, que fue los años 60, que culminaron en el famoso 68. Entonces, la historiografía aquí, tanto en Cataluña como en España, se sintieron inmediatamente atraídas por esos aires que eran básicamente revolucionarios y contestatarios, con algunas notas no muy relevantes de marxismo, un marxismo más bien táctico que cultural o que incluso metodológico, aunque sí que había algunos grandes marxistas metodológicos en el campo de la historia o como en el campo de la filosofía, pero fundamentalmente era táctico. Y se generó en los años 70, los años de la gran transición, con la complicación que fue derribar el régimen y la crisis económica en la que nos dejó el régimen de Franco, etc. Todo eso nos hizo olvidar la transformación que se estaba produciendo en Europa y en los Estados Unidos de la historia. De manera que nos alejamos de las nuevas corrientes. Porque quizá no hubo la sensibilidad que había tenido Vicens en los años 50 de percibir por dónde iban las nuevas tendencias, y aquí los que de algún modo percibieron las nuevas tendencias de la historiografía de las mentalidades o la historia cultural, la nueva historia económica, la historia de las redes de comunicación, en fin, una serie de campos que se desarrollaban en las mejores universidades del mundo, aquí fueron recibidas con recelo y solo las capitanearon personajes periféricos, eso que a veces llaman marginales, es decir, que no estaban consolidados en, digámoslo así, no eran mandarines del orden universitario, con lo cual no consiguieron crear escuelas. Y ahí perdimos una oportunidad extraordinaria, puesto que la historia, los laboratorios de historia se enquistaron en una historia un poco atrasada, hasta casposa, yo diría, frente a las tendencias que venían de fuera. Y eso nos ha dificultado un poco. De manera que generaciones y generaciones de estudiantes han estudiado una historia de mala calidad, y eso ha afectado enormemente a la conciencia colectiva que se tiene en Cataluña y que se tiene en España. E incluso muchos desencuentros es por la historia de mala calidad que se hace en ambos lados. Yo lo que propongo es crear una historia de buena calidad para que se forjen los puentes y se determine qué nos ha unido a lo largo de la historia de verdad y qué nos ha desunido, pero de verdad. Hurgar en las entrañas de la tierra prueba nuestro espíritu curioso. Desenterrar el pasado es entenderlo y aprender de él, de los que nos precedieron, de sus habilidades y sus métodos. Es la tarea del arqueólogo, siempre en busca de la huella de nuestros antepasados. Un trabajo arduo que a menudo reserva momentos únicos, tan solo al alcance de algunos privilegiados. Así lo siente el equipo encargado de intervenir el espacio que hoy visitamos. Es el Patio de los Leones de la Alhambra, en Granada. Nunca pensé que se pudiera intervenir en el Patio de los Leones. En más de 30 años de experiencia, jamás creí que llegáramos a ver qué es lo que había debajo del Patio de los Leones. Es como el cometa Halley, que aparece una vez en el horizonte, y las generaciones que tienen la ocasión de verlo, pues tienen esa fortuna. Es una ocasión histórica y es así, puesto que hace más de 100 años que no se excava en el patio. También hace ya mucho tiempo, casi más de 100 años, que no se interviene con una metodología científica como se está haciendo ahora, y además también significa poder avanzar en el conocimiento de esta pieza y, consecuentemente, por la propia metodología y por el propio concepto de intervención integral en el patio y en el Palacio de los Leones. La intervención arqueológica tiene su origen en 2007, cuando se decide restaurar los leones y la taza que ocupan en el centro del patio. El sol, el hielo y sobre todo la mala calidad del agua habían empobrecido su aspecto y deteriorado el conjunto de canalizaciones que surten la fuente. El paso del tiempo no perdonaba y era necesario actuar. El sistema hidráulico estaba en unas condiciones deplorables, claramente, porque con el paso del tiempo se han ido obstruyendo todas las canalizaciones. Entonces estaba prácticamente fuera de servicio. La acumulación de problemas había determinado
que no fluía el agua con continuidad, que las interrupciones por obstrucción eran cada vez más frecuentes y que además pues el deterioro que alcanzaban los elementos que estaban relacionados con el agua pues era cada vez más importante, es decir, que era progresivo, no que saltaba, sino que iba claramente en ascenso el deterioro. Las causas a nosotros nos parecen evidentes, o sea, porque se ha comprobado un poco a partir de los deterioros que podía estar en el origen de ese problema tan generalizado. El problema estaba en el agua, fundamentalmente en el agua, aparte de los cambios térmicos que tienen lugar en esta ciudad, que son muy importantes. Dado que es un surtidor, pues todo lo que es el suministro del agua pues llega en un estado de tratamiento precario, porque bueno, la propia infraestructura hidráulica de suministro pues así lo determinaba. Por otro lado, también esa mala calidad del agua había recubierto la superficie tanto de la taza como de los propios leones de una capa de carbonato cálcico que le impedía poder ser valorada como una fuente de mármol blanco de Macael, que así es como se hizo, ¿no? Y se programó. Por otro lado, igualmente ese sistema hidráulico presentaba no solamente fugas, sino también una serie de reparaciones a lo largo del tiempo que necesitaban una actualización y sobre todo una adaptación a un contexto de conservación preventiva, que es lo que ahora mismo pretendemos. Tras descartar la depuración del agua fluvial que abastecía el conjunto, se ha decidido usar agua potable que se irá tratando y reciclando para garantizar la sostenibilidad. Paralelamente, y para combatir las heladas, se han previsto la regulación de la temperatura y el vaciado de la instalación al acabar el horario de visitas. Gracias a ello y al uso de nuevos y resistentes materiales, la buena salud del sistema hidráulico queda garantizada. Lo que se mete es un tubo de silicona armado que tiene la suficiente flexibilidad para ir recorriendo todo el león, con lo cual el agua nunca pasa por el león. Y nosotros modulamos la presión del agua para que el agua salga exactamente con la intensidad que queremos. Y luego todo el sistema va embridado, de forma que el león puede sacarse, restaurarse, quitarse del conducto y meterle a lo mejor un tubo de nueva generación, que dentro, imagínese que dentro de 20 años, por eso saque un tubo que cumple las condiciones mucho mejor que el que hemos metido, o que el que hemos metido tiene algún deterioro, se le saque y se le mete otra vez, igual que se hace en cirugía, ¿no? La excavación de este espacio, levantado a partir de 1377 por orden de Mohamed V, perseguía dos grandes objetivos: saber cómo se había construido y descubrir qué había con anterioridad. La respuesta fue el descubrimiento de la cimentación de la Sala de los Reyes, realizada mediante escalones en mampostería encintada y de restos de un antiguo palacio o zona residencial. Cuando uno lleva ya muchos años dedicado a la arqueología, está preparado prácticamente para todo. Incluso, como solemos decir nosotros, hasta que aparezca un pitufo. Pero en este caso, la constatación de lo que personalmente yo sospechaba ha sido la satisfacción más grande para mí. Es decir, yo estaba convencido de que el Patio de los Leones estaba edificado sobre una construcción anterior, que el Patio de los Leones se hizo porque esa construcción anterior es modificada, porque se apropia todo el conjunto que había aquí, y no es algo nuevo. Lo que sí me ha sorprendido bastante es la morfología del terreno. No esperaba estos saltos tan grandes, de apenas 20 centímetros en un extremo del patio, 4 metros casi en otro extremo. Y dentro de todo, lo que me sorprende siempre en la Alhambra, y no estoy curado nunca de esa sorpresa, es la enorme habilidad silenciosa que tienen a la hora de construir. Es decir, nadie puede pensar lo que hay hasta que lo ve. Una cosa tan difícil de ejecutar, con esos desniveles tan profundos, con la necesidad de hacer homogéneo todo el espacio para que se pueda construir, nadie puede sospecharlo. ¿Qué cantidad de obra de ingeniería hay para construir después el Patio de los Leones que se ve como normal? Mientras el subsuelo del patio revelaba sus secretos, los leones y la taza eran restaurados minuciosamente. El proceso ha sido difícil y laborioso, pero el resultado compensa sobradamente el esfuerzo.
En este proceso que se ha llevado de restauración, que a su vez también un proyecto de investigación que también lleva paralelo, se ha estado trabajando en colaboración con diferentes equipos de ingeniería, ¿no? Y entonces uno de los elementos importantes ha sido estudiar la compatibilidad de los materiales utilizados en la restauración. En este caso, la restauración de los leones, se han estudiado diferentes materiales metálicos que fueran compatibles con la piedra y, por una parte, por ejemplo, para hacer el cosido de algunas de las piezas que estaban fragmentadas, se han utilizado dos materiales distintos. Por una parte, el titanio, en una serie de grapas que tienen una disposición en horizontal, y unas varillas en acero en aquellos elementos de unión que ha habido que hacer de forma vertical. Las boquillas de acero que se han diseñado, además son unas boquillas con materiales compatibles con el resto de comportamiento de todos los materiales intervenidos y que además su diseño permite un buen control del agua para evitar que el agua, una vez que se corta, pueda fluir por el león y pueda dañarlo. De tal forma que siempre se está buscando, puesto que los leones van a volver al patio, van a volver a su funcionalidad, ¿no? Que el daño que puedan sufrir sea el mínimo posible y totalmente controlado desde el punto de vista de la conservación preventiva que llevará el proceso aparejado. Yo creo que una de las cuestiones primeras que te sorprende, ¿no?, cuando empiezas a ver un poco, cuando se hace la primera limpieza, es comprobar la calidad del material con el que estás construido, con el mármol con el que están hechas estas estructuras, ¿no? Este mármol de Macael, con unos bloques que se pueden apreciar perfectamente, ese veteado que de alguna manera ayuda a darle volumen a la escultura, es una cosa que te llama la atención, porque en algún momento alguien se pensaba que no era ni siquiera de mármol de Macael, que era de otro material, ¿no? Después, comprobar que cada león es distinto, todos pertenecen como a un mismo tipo, mismo modelo, ¿no?, que al final hace que cada uno sea individual. No hay ningún león que sea exactamente el mismo, ni en tamaño, ni en detalle de sus elementos que están definidos, como puede ser la melena, como puede ser, por ejemplo, las colas, el rostro, por ejemplo. Está individualizado cada uno de los leones, aunque pertenecen a un mismo modelo que se va repitiendo, ¿no? Tras 4 años de intensos trabajos, la intervención del Patio de los Leones entra en la recta final. Quizás solo percibamos el renovado aspecto de su conjunto escultórico central, pero los cambios van mucho más allá. Las columnas y los elementos de madera del patio han sido limpiados y el sistema de canalizaciones restaurado. El agua, evocadora y relajante, tan presente en cada rincón de la Alhambra, fluirá de nuevo por boca de los 12 leones, como lleva haciéndolo durante siglos. En cuanto a los restos encontrados, se documentarán y catalogarán debidamente para luego volver a sepultarlos bajo tierra, donde siempre habían estado. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder ver lo que hay debajo del Patio de los Leones. Ese privilegio se acabará con nosotros.